En Reddit abundan las historias donde la familia, en lugar de apoyar, termina siendo el peor enemigo de una relación. Y la que traemos hoy es un ejemplo clarísimo. Un matrimonio que parecía estable, pero que poco a poco se fue rompiendo por culpa de alguien que nunca supo poner límites. Ella se casó convencida de que había encontrado al hombre correcto. Soñaban con construir un hogar, con compartir planes y tener la típica vida tranquila que todos imaginan. Pero lo que no esperaba era que una tercera presencia empezara a meterse en cada decisión, hasta arruinarlo todo. Y no hablamos de un amante ni de un amigo tóxico. Hablamos de su suegro. Un hombre que disfrazaba de consejos lo que en realidad eran críticas y órdenes. Lo que comenzó como una vida prometedora, terminó convertido en un campo de batalla. Hoy presentamos El suegro que arruinó mi matrimonio. Hace unos años me casé convencida de que estaba tomando la mejor decisión de mi vida. Estaba enamorada, feliz y segura de que con él iba a tener la estabilidad que siempre había buscado. Los primeros meses fueron maravillosos. Todo eran detalles, risas constantes, planes para el futuro. Sentía que nada podía romper esa burbuja. El arranque rosa que siempre termina mal en estos posts. Mis amigas incluso me decían que tenía el matrimonio perfecto, que era la envidia del grupo, y yo me lo creí. Pero lo que nadie sabía era que, desde el inicio, había un tercero demasiado presente, mi suegro. Mira, desde aquí ya huele mal. Cuando tienes que decir mi suegro está demasiado presente, ya sabes que algo anda podrido. Y es que no falla, nunca es ayuda. Siempre es control disfrazado de ayuda. Yo trataba de justificarlo. Me decía, es normal, es su papá, quiere ayudar. Pero pronto me di cuenta de que no era ayuda, era intromisión. Es la clásica. Empiezas a aguantar comentarios por educación y de repente ya le diste la llave de tu vida. Los primeros comentarios parecían inofensivos. Que si la sala no combinaba, que si yo cocinaba raro, que debía organizar el dinero de otra manera. Todo lo decía con una sonrisa, en tono de chiste. Yo reía por compromiso, pero por dentro estaba incómoda. Ese es broma, es veneno puro. Y lo peor es que uno empieza a dudar de sí misma. ¿Será que sí cocino mal? ¿Será que sí gasto mal? Te mete en la inseguridad a propósito. Cuando se lo contaba a mi esposo, él siempre me respondía lo mismo. No te lo tomes personal, así es mi papá. Pero yo veía que no eran bromas inocentes. Con el tiempo, cada vez que opinaba, mi esposo terminaba dándole la razón. O sea, la palabra del papá valía más que la tuya. Ahí es cuando te cae el 20 de que tu matrimonio no es de dos, y ya no sabes si peleas con tu esposo o con tu suegro. Sentía que mi voz iba perdiendo fuerza. Un matrimonio que debía ser de dos empezó a sentirse como de tres, y obvio, la que sobraba era yo. No manches, es como vivir con un roomie que no paga renta pero manda más que todos. Una vez en una reunión familiar, mi suegro dijo en tono de chiste que yo no sabía administrar bien el dinero y que gracias a su hijo la casa estaba en orden. Todos se rieron. Yo me quedé helada. Ese tipo de comentarios no son bromas, son dagas. Y ahí es cuando esperas que tu pareja te defienda. Pero ya sabemos, se quedó calladito, ¿verdad? Exacto, no dijo nada. Ese silencio me dolió más que el comentario. Silencio cómplice, porque callarse es como decir, sí, tienes razón mi papá. Después de eso, las discusiones se hicieron más frecuentes. Yo le pedía que hablara con su papá, que pusiera límites. Su respuesta siempre era la misma. No quiero problemas con él. Y yo pensaba, ¿y conmigo sí puedes tenerlos? Eso es lo más frustrante. Tu pareja decide paz con su papá y guerra contigo, como si tú fueras la parte desechable. Es que prefieren cargar con tu enojo que enfrentarse al papá. Bien cobardes. En las reuniones familiares dejé de opinar. Sentía que cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Y si me defendía, mi esposo terminaba enojándose conmigo, no con su papá. Y ahí te vuelves la amargada, la que siempre está a la defensiva, cuando en realidad lo único que quieres es respeto. Exacto.
te pintan como el problema cuando el problema es clarísimo. Hubo noches en las que lloré en silencio. Me preguntaba si había hecho bien en casarme, porque lo que yo veía era que mi suegro tenía más poder en mi matrimonio que yo misma. Imagínate sentir que no tienes autoridad en tu propia casa. Eso mata más rápido que cualquier pleito. Y encima, todos lo ven como el sabio de la familia. ¡Qué coraje! Exacto. Nunca levantaba la voz, nunca fue agresivo de frente, pero cada palabra estaba cargada de intención. Sabía manipular. Sabía en qué momento hablar para dejarme en mal. Y yo lo veía clarísimo, pero nadie más lo notaba. Ese gaslighting familiar es brutal. Te hacen ver como exagerada mientras él queda como el héroe. Y la soledad que eso genera es lo que más duele, porque no tienes a nadie que valide lo que estás viendo. Con el tiempo, entendí que la felicidad de los primeros meses había desaparecido. El amor seguía ahí, pero estaba enterrado bajo resentimientos y dudas. Y lo más duro fue darme cuenta de que eso apenas era el comienzo. Con cada día que pasaba, yo sentía que tenía menos control sobre mi propia casa. No importaba el tema. Desde cómo lavar la ropa hasta la manera de organizar las cuentas, mi suegro siempre tenía algo que decir. Y claro, mi esposo lo escuchaba como si fueran mandamientos. O sea, la Biblia versión suegro. Yo intentaba hablar con él a solas, explicarle cómo me hacía sentir esa situación. Le pedía que confiara en mí, que entendiera que necesitábamos espacio para ser una pareja independiente, pero sus respuestas siempre eran evasivas. Ya sabes cómo es, no te enganches. Y al final, él terminaba haciendo lo que su papá quería. ¿Y qué hacía yo? Lloraba a escondidas, porque me daba pena admitir que mi matrimonio ya no se sentía como mío. ¡Qué fuerte! Y lo peor es que la gente de afuera seguro pensaba que todo estaba perfecto. Sí, por fuera sonreíamos, íbamos a reuniones, subíamos fotos juntos, nadie sospechaba nada. Pero dentro de casa, yo sentía que cada decisión tenía que ser aprobada por mi suegro, aunque él no viviera con nosotros. Un día, por ejemplo, quise pintar la sala de otro color. Fui a comprar la pintura. Elegí un tono que me encantaba. Cuando llegué con las latas, mi esposo me dijo que esperara porque quería consultar con su papá primero. En ese momento me hervía la sangre. No. Consultar la pintura con el papá, eso ya no es normal. Es dependencia total. Yo sentía que estaba casada con un hombre que necesitaba la aprobación de su papá para todo, y que mi opinión quedaba en segundo plano. Lo peor fue cuando empezamos a hablar de tener hijos. Yo tenía la ilusión, quería planearlo bien, pero él dijo que hay que esperar a ver qué opina mi papá. Seguro nos puede aconsejar. Ese día sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Cómo podía compartir un proyecto tan personal si mi suegro iba a ser parte de la conversación? Yo quería un hijo con mi esposo, no con toda la familia opinando. Imagínate, ya me vi al suegro escogiendo hasta el nombre del niño. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba un cambio. Empecé a guardar todo lo que pasaba, mensajes, comentarios, pruebas de cómo me sentía minimizada, porque ya no era solo una percepción, era un patrón. Intenté hablar con mi esposo una vez más. Le dije que necesitaba que se pusiera de mi lado, que era yo la que compartía la vida con él, no su papá. Pero él solo suspiró y me dijo que yo estaba exagerando, que veía fantasmas donde no los había. Y ahí fue cuando me sentí más sola que nunca, porque ya no solo tenía que soportar a mi suegro, también tenía que soportar que mi esposo me hiciera ver como la loca. Eso es gaslighting en su máxima expresión. Te hacen creer que inventas problemas cuando el problema lo tienes frente a ti. Exacto. Y con cada discusión, mi amor se fue apagando. No porque dejara de quererlo, sino porque dejé de sentirme respetada. Podía aguantar muchas cosas, pero no que mi voz fuera ignorada constantemente. Hubo un día en el que me levanté, me miré al espejo y pensé, ¿de verdad esta es la vida que quiero? ¿Casada con un hombre que no me defiende, que pone a su papá por encima de mí? Y lo más triste es que en el fondo yo ya sabía la respuesta.
Después de tantas discusiones y silencios incómodos, empecé a sentir que el amor se estaba desgastando. Ya no eran esos días de ilusión, sino noches de lágrimas y mañanas de indiferencia. Yo ponía de mi parte, intentaba rescatar la relación, pero cada vez que mi suegro aparecía, todo se desmoronaba. Es que era como tener un villano recurrente en una serie. Siempre regresaba para arruinarlo todo. Exactamente. Y lo peor es que ya ni siquiera necesitaba estar presente físicamente. Bastaba con una llamada suya para que mi esposo cambiara de opinión en cualquier cosa. Un día decidimos hacer una pequeña inversión, algo sencillo. Yo estaba emocionada, pensaba que al fin era un proyecto nuestro, pero en cuanto su papá se enteró, mi esposo frenó todo. Dijo que no estaba convencido, que prefería esperar porque su papá no lo veía claro. Sentí que me arrancaban las alas. O sea, ¿ni para gastar su propio dinero podían decidir ustedes dos solos? ¡Qué horror! Así era. Yo me preguntaba, ¿en qué momento mi matrimonio dejó de ser mío? ¿Por qué tenía que depender siempre de la opinión de un tercero? Con el tiempo, empecé a notar cómo mi carácter también cambiaba. Me volví más callada, más insegura. Ya no era la mujer alegre que él conoció. Era alguien que caminaba con cuidado para no provocar más roces con su papá. Y eso es durísimo, porque dejas de reconocerte a ti misma. Te quitan hasta la esencia. Sí, hubo un punto en el que mis amigas empezaron a notarlo. Me decían que me veía apagada, que ya no era la misma. Yo lo negaba, pero por dentro sabía que tenían razón. Un día, una de ellas me preguntó directamente si era feliz en mi matrimonio. No supe qué responder. Esa pregunta se me quedó dando vueltas en la cabeza. Y cada vez que mi suegro opinaba o decidía algo por nosotros, la respuesta se volvía más clara. Y ahí es donde te das cuenta de que lo que sientes no es exageración, es realidad. Exacto. El golpe final llegó en una comida familiar. Yo había preparado todo con esfuerzo. Quería que al menos ese día saliera bien. Pero apenas nos sentamos, mi suegro empezó a criticar la comida, la organización, hasta la manera en que serví los platos. Lo dijo en tono de burla. Todos rieron. Y mi esposo, otra vez, guardó silencio. Esa noche, mientras recogía la mesa con lágrimas en los ojos, entendí que ya no podía más. No se trataba solo de soportar a un suegro metiche. Se trataba de vivir con un esposo que nunca me defendió. Ese es el verdadero quiebre. Cuando ya no es solo él, sino que tu pareja te demuestra que no está de tu lado. Exacto. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión de empezar a guardar mis cosas emocionales. No físicas. Guardé fuerzas, guardé amor propio, guardé dignidad, porque sabía que tarde o temprano iba a necesitar salir de ahí. Ya no soñaba con arreglarlo, solo con recuperar mi tranquilidad. Me di cuenta de que un matrimonio no sobrevive cuando una tercera persona tiene más voz que la propia esposa. Y lo más triste era saber que mi esposo nunca iba a cambiar. Y lo peor es que ni siquiera tenías que competir con otra mujer, sino con su papá. Eso sí es surreal. Sí, y aunque me dolía aceptarlo, entendí que no podía seguir viviendo con la esperanza de que algo cambiara. Tenía que pensar en mí, en lo que merecía. Y lo que merecía era respeto, algo que ya no tenía. Cuando empecé a aceptar que mi matrimonio no iba a mejorar, también me invadió una tristeza enorme. Era como estar en un barco que se hunde y ver que la persona con la que te casaste ni siquiera intenta remar contigo, sino que se agarra de la mano de su papá para dejarte sola. Qué imagen tan dura. Pero es justo eso. Un náufrago que prefiere abrazar a otro antes que salvar lo que tienes contigo. Yo aún intentaba rescatar algo. Propuse ir a terapia de pareja, buscar ayuda profesional. Pensaba que tal vez, con alguien externo, mi esposo podría entender la magnitud del problema. Pero su respuesta fue simple. No lo necesitamos. Mi papá nos puede aconsejar. Ese día sentí que algo dentro de mí se quebró definitivamente. No. Eso ya fue la puñalada final. O sea, reemplazar un psicólogo con su papá. ¡Qué descaro! Sí, ya no había espacio para mí, ni en las decisiones pequeñas ni en las grandes. Todo pasaba por la aprobación de su papá. Y lo más desgastante era que yo sabía que no importara cuánto hablara, cuánto explicara, nunca me iba a elegir a mí. Mis amigas empezaron a decirme que me estaba pagando demasiado, que ya no tenía brillo. Una incluso me preguntó si pensaba quedarme ahí para siempre.
Esa pregunta me dio miedo, porque por primera vez pensé en la posibilidad de separarme. Es que ya no era vida. Era como ser invitada incómoda en tu propio matrimonio. Un día mi suegro apareció en la casa sin avisar. Yo estaba agotada. Tenía trabajo pendiente, la casa hecha un desastre. Apenas entró, empezó a señalar cosas. Que si la cocina estaba desordenada, que si las cuentas no estaban claras, que si yo no cuidaba bien a su hijo. Todo con esa sonrisa sarcástica que me hacía sentir más pequeña de lo que ya me sentía. Yo esperaba que mi esposo dijera algo, cualquier cosa. Pero en lugar de eso, se puso de pie y empezó a ordenar la cocina conmigo, como si su papá tuviera razón. Yo me quedé ahí tragándome la rabia. Eso ya es humillación abierta. No solo no te defendió, sino que actuó como su asistente. Esa noche me encerré en el baño y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Me vi en el espejo y no reconocí a la mujer que estaba frente a mí. Ya no era yo, era una sombra de la persona alegre que había sido. Fue entonces cuando entendí que tenía que tomar una decisión, aunque me doliera, porque quedarme ahí era condenarme a desaparecer poco a poco. Empecé a guardar mis cosas personales. No lo hice de golpe, sino poco a poco. Una prenda aquí, un libro allá. Era mi manera de prepararme para lo inevitable. Eso ya era un grito silencio de me voy. Una despedida adelantada. Sí. Y aunque me dolía hasta los huesos, cada día que pasaba me convencía más de que no podía seguir. Mi suegro había arruinado mi matrimonio, sí, pero lo que más me dolía era que mi esposo se lo permitió. Yo necesitaba recuperar mi voz, mi paz, mi vida, y sabía que la única forma de hacerlo era salir de ahí, aunque significara romper con todo lo que había soñado. Y ahí es cuando uno entiende que el amor no basta, que si no hay respeto, ya no hay nada que rescatar. La decisión final no llegó de un día para otro, pero llegó. Después de tantas humillaciones, silencios y discusiones, entendí que no podía seguir viviendo en una relación donde yo siempre estaba en segundo lugar. No quería despertar dentro de 10 años y descubrir que había desperdiciado mi vida esperando que mi esposo cambiara. Ese es el punto de quiebre real. Cuando te das cuenta de que el futuro con esa persona va a ser igual de miserable que el presente. Una tarde lo senté y le hablé claro. Le dije que lo amaba, pero que ya no podía seguir así. Que necesitaba a un compañero que supiera poner límites, no a alguien que obedeciera ciegamente a su papá. Le expliqué que nuestro matrimonio se había roto no por culpa exclusiva de su padre, sino porque él nunca me defendió. Él se quedó callado, como siempre. Solo bajó la mirada y me dijo que estaba exagerando. Esa fue la confirmación de que tomaba la decisión correcta. Porque en el fondo ya sabías que, si ni siquiera en ese momento reaccionaba, nunca lo iba a hacer. Exacto. Esa misma semana empaqué mis cosas. No fue fácil. Lloré mientras metía ropa en la maleta, pero también sentí un alivio extraño. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo por mí, solo por mí. Cuando me fui, mi suegro ni siquiera intentó detenerme. De hecho, parecía satisfecho, como si hubiera ganado una batalla silenciosa. Y quizá la ganó, porque arruinó mi matrimonio. Pero también perdió, porque yo no iba a seguir dándole el gusto de verme derrotada. Y lo mejor es que en ese momento recuperaste lo único que nadie debía quitarte, tu dignidad. Con el tiempo, entendí que mi error fue haber normalizado tantas cosas desde el principio. Creí que su presencia era ayuda, que sus comentarios eran consejos, que su intromisión era cariño, pero nada de eso era verdad. Y si algo aprendí de esta experiencia, es que los límites son fundamentales desde el primer día. Hoy no estoy casada. ¿Me dolió? Claro. Pero también me liberó. Recuperé mi voz, mi independencia y la confianza en mí misma. Y aunque a veces me duele recordar lo que perdí, agradezco haber salido a tiempo. Y es que al final no perdiste. Ganaste libertad. Porque quedarse en un matrimonio donde la suegra o el suegro mandan más que tú, eso sí es perder de verdad. Sé que mi historia puede sonar dura, pero también quiero que sirva de advertencia. Si alguien allá afuera está pasando por lo mismo, que sepa que no está exagerando, que no está loca ni loco, que vivir así no es normal ni sano, y que siempre hay salida, aunque cueste. Exacto. Y ojalá más gente entendiera que el matrimonio es de 2, no de 3, ni de 4, ni de toda la colonia. Si dejas que alguien más decida por ustedes, ya no es una pareja,
es una asamblea familiar. Esperamos que esta historia les haya dejado pensando, que se hayan indignado con nosotros y que también la disfruten como ese chisme que, aunque duele, enseña. Por lo general siempre finalizan los chismes. Si les gustó este episodio, recuerden suscribirse, dejar su like y compartirlo, porque ya saben que aquí siempre hay más historias sacadas de Reddit para analizar, comentar y chismear. Nos despedimos por hoy, pero atentos porque la próxima historia puede ser todavía más intensa. Esto fue El suegro que arruinó mi matrimonio.